Bueno, hemos tenido que acabar de poner la mesa, nos han pillado sin manteles, pero bueno, ya estamos preparados para este banquete feminista del que vamos a disfrutar esta tarde. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a Isabel Piñar, que es la directora de este centro, porque han sido todo facilidades para poder celebrar este acto en un lugar tan maravilloso como este, tan único. También a Esther García, que es socia de GEFREMA, creo que no la veo por aquí, porque fue realmente la precursora y la iniciadora de estas jornadas de la mujer en la Guerra Civil Española de GEFREMA. Ella las inició en el 2018 y bueno, pues luego ya yo cogí el relevo, pero realmente es para agradecerle la idea. También a los compañeros de GEFREMA que se han volcado muchísimo en la organización de este evento y bueno, pues hay que agradecérselo por todos los esfuerzos que han hecho todos. Y como no, a los asistentes, por supuesto, que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Algunos sé que han venido en cercanías o en lejanías, que vienen de pueblos. Entonces realmente el esfuerzo es grande. Y el esfuerzo es grande porque la verdad es que tenemos una tarde de lujo, porque tenemos a Vanessa Monfort, que, bueno, pues es una suerte para GEFREMA contar con ella, porque, bueno, Vanessa, ya hemos puesto en la información, ¿no? Bueno, pues que es directora de teatro, es escritora. Ha hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí esta tarde porque está enclaustrada, ultimando una novela. Y bueno, pues la verdad es que ha salido del claustro para venir aquí al claustro del Instituto San Isidro. Y bueno, pues ¿por qué nos va a hablar Vanessa Monfort de María Lejárraga? Pues porque es una gran experta. Los que habéis visto el documental, que ya sea en el cine o en la televisión, a las mujeres de España, la verdad es que es llevar a la imagen su novela La mujer sin nombre. Es una novela apasionante porque es una novela histórica totalmente documentada. Entonces, la verdad es que tiene mucho mérito que te empapes de la historia de España simplemente disfrutando de una novela llena de poesía, llena de datos, ¿no? Entonces, realmente es un lujo contar con ella. Y de hecho, yo creo que el documental es tu novela filmada. Y bueno, ¿por qué organizamos en GEFREMA una jornada de la mujer en la Guerra Civil Española? Pues sencillamente porque yo creo que ya hablar de la guerra, limitándonos, ya lo adelantamos el año pasado y está por aquí Sonia Rubio, que nos habló de los problemas de abastecimiento durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces, realmente creer que un conflicto bélico es sola y exclusivamente armas y municiones, fortines y trincheras es estar muy lejos de la realidad. La guerra es mucho más y tiene unas vertientes, y la Guerra Civil Española tuvo una vertiente internacional, como todos sabemos, y el Gobierno de España, el Gobierno de la República, usó, sin mucho éxito, la verdad, hombres y mujeres para misión diplomática. En esa misión diplomática, luego lo veremos, está nuestra María Lejárraga. Entonces, bueno, pues ya hemos centrado el tema y ya le voy a hacer una pregunta porque ha preferido Vanessa que lo hagamos de una manera un poco más dialogada. Entonces, con tu permiso, voy a leer esta frase de María, que María era una profunda feminista. Y como ahora a veces se tergiversa, ¿no?, lo que es el feminismo, ella lo tenía muy claro ya. En el año 17, el feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida y tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres.
que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan y que en perfecta colaboración procuren la felicidad propia y mutua y el perfeccionamiento de la especie humana. Yo creo que eso es un ideal y tenemos que luchar todos por él, hombres y mujeres. Entonces, Vanessa, buenas tardes otra vez. Haznos una breve semblanza de María Lejárraga, desde su niñez o desde su juventud hasta esta foto. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy en este lugar que además me tiene recuerdos porque cuando empezaba mi carrera como dramaturga algún ensayo hicimos en esta, también nos lo cedieron muy generosamente. Y gracias a Eulalia y a Jefrema porque sé que además he estado investigando la labor que hacéis y me parece brutal. He estado viendo las entrevistas, he visto el material que tenéis y gracias a ti porque nos conocimos, me abordó en medio de un café porque nos habíamos encontrado estas veces que se te queda la cara de una persona. Nos encontramos por la calle y después en un café que lleva su nombre. Y entonces me dijo, ¿tú eres Vanessa Monfort? Dije, sí. Me dijo, yo quiero que des una charla. Esto fue así. Bueno, desde entonces ya somos íntimas. Dije, claro que, lo único que podría sacarme de mi encierro literario, en este caso, es una figura como María Lejárraga. Creo que este año cumplo 22 años publicando y estrenando mis obras. Llevo 15 obras de teatro. Si cuento las breves, 20 y 6 novelas. Y puedo decir que a nivel de personaje, es el personaje más fascinante con el que me he encontrado en mi carrera a la hora de trabajar como escritora. ¿Por qué? Porque, claro, dices breve semblanza, pero breve semblanza es hablar de una señora que empieza a escribir con 14 años, que se muere a los 6 meses antes de cumplir los 100 años traduciendo a Pirandello y leyendo a Tillano Banderas. Entonces, breves semblanzas complicados son 100 años muy bien aprovechados, además. María Lejárraga es la autora, se la conoce por ser la autora en La sombra, que tenía como nombre de pluma el de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Hasta hace poco se decía que habían sido colaboradores, no fue así. Fue la verdadera autora de 40 obras de teatro, o sea, 90 obras en total, entre las cuales hay 40 de teatro. Hay ópera, hay ballet, hay libretos, hay traducciones. Los que nos dedicamos al teatro tenemos obras, antes se mencionaba Pirandello, pero de muchos autores, incluso versiones de Shakespeare que llegaron y se montaron, los montó Gregorio, que era un gran director de escena, pero no pasó a la historia por eso, ¿verdad? Que hemos tenido por primera vez gracias a María Lejárraga. Hay muchas traducciones que están firmadas y ahora os fijaréis cuando veáis a lo mejor una traducción al teatro por quién está firmada, ¿no? Era traductora en 4 idiomas, empezó siendo maestra y es autora de clásicos como Canción de cuna, que se ha representado en 20 países, que tiene, si habéis visto la adaptación cinematográfica de Garci, su propia adaptación al cine. Se hicieron 4 adaptaciones de una de sus obras en la época dorada de Hollywood. Es decir, que desde Tokio a Nueva York, pasando por España, estamos hablando de uno de los autores, por lo menos teatrales, que también escribió novela, más importantes de nuestra historia y más importantes del siglo XX español. Es decir, consiguió lo que muchos no consiguieron en la época, incluyendo algunos premios Nobel con los que tuvo relación. Entonces, además, esa es la capa de escritora. En algún momento, si queréis, pues comentamos brevemente, porque no hablar de su autoría en La sombra solamente y de por qué lo hizo o no lo hizo, yo lo tengo bastante claro después de haberme leído todas sus cartas, sería una frivolidad. Realmente lo importante de María Lejárraga hoy es que además tiene otra capa, aparte de la literaria, que es que fue, como decía Eulalia, una profunda feminista. Empezó a familiarizarse, la primera vez que escucha el término feminista es en París, porque le dan una beca, con lo cual se recorre Europa, que una mujer en aquella época y casada, recién casada, recorrerse Europa era ya una cosa muy extraña. Fue para enterarse de los métodos de formación que había en los diferentes países de Europa, pasó por París, pasó por Bruselas, por Bélgica, en fin, se recorrió toda Europa y allí escuchó en París por primera vez la palabra feminismo, la palabra socialismo la escucha en Bélgica y va por primera vez a una casa del pueblo y escucha por primera vez la palabra homosexualidad. Entonces una mujer que para la época era tremendamente culta y avanzada, y bueno, de ahí que hablara tantos idiomas y de ahí que surgiera el germen, la raíz del feminismo.
Fue asociacionista, perdón, lo vamos a hablar ahora después. Estuvo colaborando en los proyectos de ley de muchas de las leyes que disfrutamos ahora mismo hombres y mujeres. Y luego, además, fue diplomática. Es decir, que no fue María Lejárraga en esos 100 años de vida y cómo consiguió ser el centro, y lo vemos por sus cartas con María Lacrampe, con parlamentarios con Indalecio Prieto, con Fernando de los Ríos, con Juan Ramón Jiménez, íntimo amigo, con el propio Galdós, que fue su mentor. Quiero decir, era como, yo digo, el meeting point en un aeropuerto, ¿no? O sea, estaba ella y alrededor toda la intelectualidad, pensadores políticos, literatos, de toda una generación, ¿no? Y además, pues cruza todo el siglo XX. Yo siempre digo que a través de María Lejárraga podemos contar la historia del siglo XX, pero ya no solamente de España, sino que se las arregló para estar en el epicentro de todos los procesos históricos más importantes del siglo, para bien y para mal, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, que le pilla en el peor lugar del mundo, y bueno, pues muchos otros procesos complicados como el propio exilio, ¿no? Y tan traumáticos. No puedo ser más breve que esto porque es que la semblanza de María Lejárraga ya digo que es muy larga. Bueno, yo creo que ya nos hemos hecho una idea, ¿no? de nuestra María. Realmente tiene un importante perfil político y social antes de la Segunda República, ¿no? Con varias publicaciones, ¿no? ¿Qué nos dices de estas publicaciones? Bueno, las primeras publicaciones de María, incluso también las primeras obras teatrales, ya hay una reflexión enorme sobre el mundo de la mujer. Ella ha empezado diciendo que era maestra, ¿no? Y esto condiciona todo su pensamiento feminista. María creía que el pasaporte para la libertad era la educación de hombres y de mujeres, obviamente, ¿no? Y como maestra lo veía muy claro. Además, como decía, se hizo una gira por toda Europa viendo precisamente cuáles eran esos modelos educativos. Por ejemplo, trajo un modelo educativo que la miraban en España o estuviera loca, donde decía que tenían que estudiar idiomas, que tenía que haber educación física, o sea, una serie de cosas que aquí no se hacían. Bueno, para empezar, le llamaba la atención que todos los niños en invierno llevaran zapatos, ¿no? Eso también. Estamos hablando de la época de la España del hambre, es decir, María Lejárraga pertenece, también se llama modernista, pero pertenece más bien a la generación del 98, o sea, es una de esas jóvenes que les pilla el desastre del 98 de una manera muy tremenda, en un momento de la primera juventud. Entonces, bueno, digamos que todos estos elementos hacen que María empiece a hablar de la mujer y empiece a hablarle a la mujer en primera persona. En esos primeros momentos firma Gregorio los textos también. Claro, a Gregorio se le tenía como un feminista y era adorado por las mujeres, ¿no? Incluso se llegaron a escribir en algunos artículos diciendo que sí era homosexual, porque claro, en aquella época que un hombre hablara de derechos de la mujer o de educación de la mujer era una cosa bastante kafkiana. Pero es que claro, no escribía él, ¿no? Entonces, hay un discurso de María, por ejemplo, que me encanta, que dice: señoras, busquen en los libros, no dejen de bordar, busquen en los libros. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño, ¿no? Es decir, es una mujer muy moderna en ese aspecto, y luego además se da cuenta que en ese sentido está en el momento del voto, digamos, de la defensa del voto, al principio más al lado de Victoria Kent, luego no, luego cree que es el momento de optar por el voto, pero sí está preocupada por el hecho de que la mujer vote en ese momento sin un conocimiento y sin una educación. Lo que pasa que también es consciente de que si no consiguen, como fue, de hecho, el voto en ese momento, nunca lo iba a conseguir la mujer, ¿no? Entonces opta porque es el momento del voto. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ella siempre se peleó mucho porque las mujeres fueran a los mítines, se peleó mucho, y de hecho hay una labor brutal que ella cuenta en Una mujer por caminos de España, que es la labor propagandista que hizo de la mano de Fernando de los Ríos, para que las mujeres, una vez han conseguido el voto, vayan a votar, porque por no iban ni a los mítines, y tenía unas fórmulas, hacía unas tretas tremendas para conseguir que fueran, ¿no? Ella llega a Granada por primera vez y dice: ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Si no están en las calles, no en los mítines, no están. ¿Dónde están las mujeres, no? Entonces
lo decía mucho. Decía, ¿dónde están las mujeres? Y si no vienen las mujeres, no empiezo. ¿Se me oye? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando porque hemos mencionado antes que María Lejárraga participa en muchísimas asociaciones. ¿No se me oye? No. Pues lo cerramos. Vale. Bueno, perdonad, decíamos, antes ya ha mencionado Vanessa, ¿no?, que María Lejárraga pertenece a muchísimas asociaciones. El movimiento asociacionista femenino tiene una eclosión a primeros del siglo XX y, una vez más, este asociacionismo va con cierto retraso con respecto al anglosajón, al europeo y al norteamericano, ¿no? Porque ya esos se radican a mediados del siglo XIX. Pero bueno, María es muy activista y participa en un montón de asociaciones. No sé si tú quieres detenerte en alguna o que luego vamos a parar un poquito en la cívica. Sí, bueno, es que uno de los discursos que es muy bonito de María también, una de las cosas que dice es que las mujeres se tienen que reunir, ¿no? Que tienen que salir de las paredes del hogar y tienen que buscar un lugar. Y entonces busquen un lugar donde ella había contactado por primera vez, había conocido las casas del pueblo en Bélgica. De hecho, hay un momento muy bonito en el que ella en una carta dice, es muy joven, se asoma por la ventana, es cuando está con su beca de maestra y dice, ¿dónde va la gente cantando? Dice, es que en Bélgica tiene la costumbre la gente en Bruselas a partir de las 7 de la tarde los veo cantar por las calles y un día los sigue y es que van a una casa del pueblo y ahí es por primera vez donde toma contacto con el socialismo. Bueno, pues ella, este tema de reunirse y de tener ideas en común y sobre todo de salir y de tener un espacio de libertad, era una cosa que recomendaba siempre a todas las mujeres, ¿no? Que un salón de té, una biblioteca, donde sea, pero reúnanse, ¿no? Reúnanse. Entonces, bueno, ya llevando al extremo estas reuniones, ella crea la Cívica. Antes es una de las fundadoras del Licio, un club femenino, que aquí todo el mundo lo conocerá, que claro, fue muy polémico en la época porque la prensa malintencionada lo llamó el Club de las Maridas, porque decían que todas las integrantes tenían un marido célebre, y era verdad, pero todas eran o escritoras o pensadoras por su propia obra y por propio derecho, ¿no? Pero bueno, quiero decir, estaba Zenobia Camprubí, que era la mujer de Juan Ramón Jiménez, estaba Colombine, estaba María Teresa León, estaba, que luego pues se formaría, ahí daban charlas todo el mundo, quiero decir que llegó a estar Alberti dando charlas también, pero quiero decir que a todos se las asociaba, a la propia María se la asociaba con Martínez Sierra. Pero hubo también ciertas voces críticas diciendo que era un club de señoras burguesas que iban ahí para entretenerse y que lo único que hacían era fumar, beber y atentar contra la familia tradicional. Todo eso era verdad, pero además que también formaba parte Victoria Kent, Clara Campoamor, en fin, estaban todas. Pues sacaron bueno, Victoria Kent tenía un grupo de trabajo de abogadas. Sabéis que Victoria Kent fue la primera abogada diplomada, ¿no?, colegiada en nuestro país. Después vendría ¿cómo se llama? Margarita Nelken. Entonces tenían un grupo de trabajo para sacar adelante proyectos de ley. Entonces, aparte de fumar, beber y atentar contra la familia tradicional, sacaron adelante la ley del voto femenino, la ley que protegía a los hijos ilegítimos, el matrimonio, el divorcio, el matrimonio civil, en fin, quiero decir que se dedicaban a más cosas. Fumar y beber también. Beber té, sobre todo. Tenía una biblioteca maravillosa, impresionante, en la que habían colaborado todas. Entonces, bueno, María sí se quedó un poco con la copla, yo creo, de que ese sí es verdad que era un lugar donde habían podido acceder mujeres formadas que también, por ser formadas y por ser bastante especiales dentro de la sociedad del momento, tenían capacidad de impacto y capacidad de hacer cosas. Y además, de hecho, luego se mataban hombres y mujeres por hacer charlas allí. Quiero decir que ahí leyó por primera vez algunos fragmentos de Poeta Nueva York García Lorca, se juntaron Maruja Mayo, la generación del 97 con la del 98 con la del 27, hubo exposiciones, es decir, eran muy activas hombres y mujeres allí dentro. El tema es que ella dice, bueno, también necesitamos un espacio
que sea para mujeres que no tengan este perfil, ¿no? Y entonces crea la Cívica. La Cívica es como si dijéramos una primera asociación para mujeres desempleadas, ¿no? Donde mujeres que necesiten formarse y que necesiten pues formación para prosperar, pues tenían charlas de oratoria, tenían un grupo de teatro que llevaba nada menos que García Lorca, tenían charlas de política internacional, cursos de todo tipo, en fin, de derecho y una biblioteca inmensa. Esta la crea en la Plaza de las Cortes, además, ¿no? Con lo cual, quiero decir que, como dijo, bueno, vale, sí, nos llamarán burguesas por otro lado, pero aquí ahora vamos a intentar que todas esas mujeres que no tienen un acceso a una educación o que tienen inquietudes puedan gratuitamente optar a este lugar, ¿no? Sí, efectivamente, como sabemos, el Liceum Club, ¿no? Y fue la primera asociación realmente importante, asociación de mujeres, ¿no? Y ya que estamos aquí en el San Isidro y aquí estudiaron entre los 4 premios Nobel Jacinto Benavente, ya sabemos, ¿no?, que cuando le invitaron a dar una conferencia al Liceum Club, dijo que no estaba dispuesto a hablar delante de tontas y locas. A tontas y a locas, efectivamente. De manera que bueno, esa frase ha cuajado en el lenguaje y es de nuestro queridísimo premio Nobel Jacinto Benavente. Bueno, pues me voy a ir para atrás porque llegamos ya a la República. Y, a ver. Bueno, estos son todas imágenes de la Cívica. A ver, si vemos lo que pensaba María. Porque, a ver, perdonad, me parece que es anterior. Bueno, mientras que busco la diapositiva, ¿qué supuso para María, además de ser la alegría más grande de su vida? Sí, ella dice que es... Sí, perdón. Dice que es la alegría más grande de su vida, era algo que, bueno, que llevaba... Y ella está implicada en la vida política. Hay dos vidas de María Lejárraga, sobre todo, ¿no? Está cortada en 2 mitades. La primera está rodeada de todos los hombres más importantes, literatos más importantes de la época, Galdós, que como decía fue mentor, Juan Ramón Jiménez, que es su gran amigo, incluso se despiden estando ya los dos en el exilio. Pero luego, bueno, cuando su marido, en este caso, se va con la actriz Catalina Bárcena, ella, claro, teme perder su nombre y perder su capacidad para escribir, igual que él también, ¿no? Porque en este caso era una relación muy extraña. Habían creado una especie de marca en la cual ellos dos trabajaban bajo la firma de Martínez Sierra. Él estrenaba las obras de teatro que ella escribía, porque a él le gustaba mucho más la farándula. Para empezar, podía entrar en las tertulias de la época, y en aquel momento, en aquellos primeros momentos, Gregorio, que era 7 años menor que ella, se estaba formando como director y ambos vivían del sueldo de ella de maestra, que le impedía, por contrato, entre otras cosas, escribir obras públicamente, firmarlas, porque en aquel momento ser escritora era ser una mujer subversiva, extraña, puede que agresiva o a saber qué. Entonces nadie quería que una mujer que fuera escritora diera clase a sus hijos. Con lo cual, en ese contexto, ambos están viviendo del sueldo de ella. O lo cual, yo creo que empezaron a decir, bueno, pues que firme él, de momento, sin saber que estaba creando un monstruo que la iba a devorar con el tiempo, ¿no? Cuando este hombre se va con Catalina Bárcena, ella deja de escribir durante un tiempo, se refugia en Niza. De hecho, le dice que no va a escribir más. Él intenta escribir con Marquina, pero obviamente Marquina sí quiere firmar sus obras, solamente le deja dirigirlas, con lo cual le dice que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ella ahí, su forma de volver a la vida es a través de la política. Yo creo que la raíz de verdad del feminismo surge donde hemos dicho, pero es cuando ella está deprimidísima, allí dice que no va a volver a escribir,
Y estando en Niza recibe la llamada de Fernando de los Ríos. Entonces le propone, él dice, tú vas a ser una pieza clave en la República, te necesitamos. Y entonces es cuando vuelve, crea el Lición Club, y entonces es curioso porque se empieza a rodear más de las mujeres que van a formar parte de la política de esa época que de hombres literatos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí empieza su verdadera, bueno, es que es muy activa, lo está diciendo, es propagandista, se pasea por toda la España del hambre pidiendo el voto y, bueno, verdaderamente, o sea, es una de las primeras parlamentarias, ¿no? Junto a Matilde de la Torre de su grupo político, con lo cual, claro, cuando llega a la República de verdad y además se le ofrecen, porque ella era sobre todo una pacifista y una feminista. O sea, quiero decir que el perfil de María Lejárraga era un perfil combativo desde ahí, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde empieza a trabajar, ¿no? Luego, pues, también fue muy crítica con pues la burguesía que formaba parte en ese momento, la alta burguesía que formaba parte del Parlamento, ¿no? Y algunos discursos tremendamente sociales, que podemos rescatar alguno, donde los despeinó un poco, ¿no? Y bueno, pues ya se quejaba mucho de que no se protegía a los campesinos de los caciques, de que desde el Parlamento se miraba para otro lado. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se la agredía en prensa de una manera un poco furibunda, sí. Entonces, bueno, la mujer, como sabemos, consigue el voto en octubre del 31 y en el 36 son las primeras elecciones generales a las que puede concurrir el voto femenino. Ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Que no fueron muy favorables a la izquierda, ganó a la derecha. Por supuesto, la culpa era de las mujeres. Nunca la abstención que promulgó la CNT, por ejemplo, o, bueno, pues que, bueno, en el 36, cuando ganó la izquierda, tenemos que tener en cuenta que las mujeres podían seguir votando y en cambio en el 36 había decenas de miles de hombres encarcelados después de los sucesos de Asturias del 34. Y no pudieron ejercer el derecho al voto. Y ganó la izquierda. Entonces, una vez más, bueno, pues las mujeres somos las culpables de todo lo malo que pasa en el planeta, ya desde el pecado original. Y bueno, pues a invitación de Fernando de los Ríos, por el PSOE, se presenta como candidata por la provincia de Granada. Entonces, ella tiene una campaña muy azarosa, pero realmente apasionante. Lo recoge en sus memorias y yo creo que Vanessa nos va a dar muchos datos y apasionantes sobre ello. Bueno, de hecho, mientras hablo, os voy a buscar un pequeño fragmento, porque es brutal cómo esta mujer habla de la España del hambre. Mira que pues hay películas, hemos visto documentales, pero verdaderamente alguien de primera mano que te lo cuente así es una cosa tremenda. A ver si lo encuentro por aquí. Dice... Te lo paso mientras lo busco. Sí. Visita las cuevas donde vivía la gente, había muchísima gente viviendo en cuevas. Realmente para ella fue un mundo totalmente... Ella ya había trabajado en la Plaza del 2 de Mayo, era en la escuela modelo. Ella era maestra allí, vivía en la calle Manuela Malasaña, que por cierto os invito a que vayáis al 18, que es donde está la placa, porque ellos vivieron allí cuando se casaron en 1900, y os invito a que leáis en la cornisa superior. Han rehabilitado el edificio y tengo que decir que lo han hecho de una manera preciosa. Entonces, en la cornisa superior hay una frase sobre lo que María Lejárraga piensa sobre el feminismo. Entonces, merece la pena. Lo veremos en alguna ruta de las invisibilizadas, no os preocupéis.
Bueno, ya como decía, iba recorriendo la España del hambre, esto lo cuenta muy bien en Una mujer por camino de España, iba buscando que los campesinos se atrevieran a ir a los mítines porque no les dejaban los caciques, iba buscando también que las mujeres que ya tenían el voto supieran que tenían el voto y que podían votar, ¿no? Eran sus dos caballos de batalla. Entonces, va pasando por diferentes pueblos, pero hay dos escenas que se me quedaron a vivir dentro. Una de ellas es en Castril, ¿no? Donde de repente llegan, se suben a un balcón con Fernando de los Ríos, que está medio desvencijado, que está medio caído, roído, dice, bueno, aquí nos vamos a matar. En la plaza del pueblo, de repente, un silencio sepulcral. Y allí no hay ni Dios. Y entonces, esto es lo que ocurre. Como tampoco han aparecido los caciques, entonces hay como unas sombras que van apareciendo por allí, hay un mitin, vamos, no vamos, ¿no? Y entonces le dice un compañero, dice, María, hemos triunfado sobre los caciques, se dijo al principio, pero casi inmediatamente se escuchó un estruendo de cascos y relinchos, cada vez más cercano, y aquellos infelices se escabulleron de nuevo como liebres despavoridas. Solo se trataba de 4 burros arrastrando unos carros llenos de leña que alguien había atizado para dispersar a su asustadiza audiencia. Ya ves tú, o sea, qué forma de dispersar a la gente. No supo por qué lo hizo, tampoco de dónde surgió esa furia, pero sintió que algo nuevo le hervía en la garganta. Un grito que peleaba por salir y sin pensarlo lanzó un alarido. ¡Cobardes! Sí, cobardes, repitió fuera de sí. ¿De 4 miserables borricos os asustáis? Tiene razón el cacique en mataros de hambre. Acercaos, cobardes. A su lado su compañero se había quedado mudo, no reconocía ni su voz. ¿Qué pasa? En este pueblo, por lo visto, no hay hombres, ¿es eso? Entonces acercaos vosotras, mujeres, que seguro que tenéis más coraje. Se quedó esperando con paciencia de cazador, tenía que confiar en ellas. Esperó, auscultando cada paso que se fugaba calles arriba. ¿O acaso se acercaban? Y de pronto empezaron a aparecer. Salieron decididas a escucharla con desesperación. Cada una arrastraba a 4 polluelos agarrados a sus faldas. Poco a poco, aquella plaza de Castril se convirtió en un lienzo sobre el que se pintó una imagen insólita. Una mujer se dirigía solo a las mujeres por primera vez. Sí, vamos a hablar entre nosotras, comenzó María, mudando su voz por otra firme pero más amable. Vamos a hablar ya que por primera vez la República nos da a las hembras tanto derecho a levantar la voz como a los hombres. ¿Os dais cuenta? Ya somos tantos, tanto como ellos, para hacer de España lo que debiera ser, para quitar el hambre a vuestras criaturas. Las señala sin dejarse ninguna. Contad. ¿Sabéis contar? Pues contad con los dedos cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este pueblo, porque vosotras sois más. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tenéis más votos. Porque por primera vez ya podemos votar, así que por la fuerza ya no pueden convencernos. Las escuchó reír con timidez como perdices y rió con ellas. Luego agravó el gesto para continuar. Compañeras, el domingo se vota. Y votaréis vosotras por primera vez. Pero en esa lista también hay una mujer por primera vez, yo, que como vosotras soy mujer y que represento al partido desde que hay república, ha conseguido que se aumenten vuestros jornales. Lanzó su voz hasta donde pudo. Hasta ahora, el Estado ha sido el enemigo nato de la mujer. Nos priva de todos los derechos y nos pone sus deberes. Nos somete a una tutela perpetua como si fuéramos niñas. Nos quitan a los hijos para inmolarlos cuando les place. ¿Os dais cuenta? Nos hacen pagar tributos como a los hombres, pero nos niegan la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos. Esto, ahora que podéis votar, cambiará para siempre. Aplaudieron entusiasmadas y sus hombres, que habían vuelto a acercarse con ojos de perro apaleado, las imitaron. También su compañero, quien al bajar del balcón le confesó boquiabierto que no había visto algo así en su vida política. ¿Cuánto se acordó de su padre durante aquellos mítines? ¿De qué les habló papá?, se decía bajo la luz maloliente a estiércol de corral al enfrentar a su público de esqueletos envejecidos, de mujeres con los niños colgados de tetas flácidas e improductivas, de bebés invadidos de moscas merendándoles los mocos. ¿De qué les hablo? ¿De Marx? A veces durante sus mítines presenciaba desmayos que no eran precisamente de emoción, y como no podía hablarles de otra cosa, les habló del hambre. Esta era la María política. Quiero decir, sabía a quién se enfrentaba, sabía cómo estaba el país, sabía el reto que le habían asignado, pero verdaderamente lo que se encontró fue mucho peor de lo que podía imaginarse. Y eso que,
este corazón social que tienen las obras de María Lejárraga y sus discursos políticos nace de su propio padre. Cuando estaba hablando antes de qué les habló papá era porque su padre le llamaban el médico de los pobres. Ellos venían de San Millán de la Cogolla, pero vivieron en Carabanchel y allí ella, aunque era la hija del médico, vivieron los hermanos en un orfanato. Entonces ella dice que ella con los niños pues compartía su merienda y jugaba con los niños del orfanato. Y de vez en cuando su padre la subía, porque iban a caballo todavía, a la grupa del caballo a visitar a pacientes y se la llevaba de ayudante. Y entonces ella cuenta, que es muy bonito, cómo en algunos momentos no le podían pagar y le pagaban con un trueque, ¿no? Y a veces el padre no solamente lo rechazaba, sino que vio a su padre alguna vez deslizar unas monedas debajo de la almohada del enfermo. Entonces, claro, con ese padre, digamos, que la María social, la María altruista, la María solidaria, pues surge de muy niña y empieza a volcar todo eso, ¿no? Aparte de la educación exquisita que recibió en su casa por parte de su madre también, que fue quien estudió, con quien estudió idiomas y filosofía y demás. Pues dijo, yo he tenido esa suerte, ¿no? Pues ahora vamos a intentar que la tengan los demás o colaborar en que la tengan los demás, ¿no? Bueno, tuvieron una campaña, como ya ha dicho Vanessa, ¿no? Bastante complicada, ¿no? Incluso hay un accidente que se cae un puente y muere bastante gente. Y hay la sospecha en Salobreña, ¿no? Hay la sospecha de que ese puente pues tuviera un pretil roto para que cuando pasara la comitiva electoral, bueno, lo de la campaña electoral, pues se hundiera. Y hubo bastantes muertos, El Ideal recoge la noticia. Y bueno, aquí tenemos a María con su compañera de escaño, Matilde de la Torre, de la que luego vamos a hablar porque es muy importante para María durante el exilio. No vamos a leer más porque ya creo que has resumido también la campaña electoral. Y bueno, ya María llega a las Cortes, ¿no? Y tiene mucha actividad. Sí, de hecho, bueno, yo me fui a las Cortes a poner unos archivos impresionantes, ¿no? En la biblioteca, que me la abrieron para ver cuántas participaciones había tenido, cuántos proyectos había llevado María Lejárraga en su época de parlamentaria, y creo que había estado en el 90% de las sesiones y no sé si había sido la parlamentaria más activa, o sea, no entre hombres y mujeres, no la parlamentaria más activa, o sea, no paró mientras estuvo ahí. Es verdad que es muy crítica, como decía antes, con sus compañeros de hemiciclo, porque cree que se habla mucho, se hace poco, no soporta las rencillas políticas entre ellos. De hecho, llega un momento en que se siente amenazada, es decir, ella hay un momento que dice, es muy triste, ¿no? Cuando ella decide entregar su acta de diputada, dice, es como renunciar a un sueño, es porque verdaderamente están asesinando a gente, a todos aquellos que de alguna vez hablaron a favor de los campesinos, por ejemplo, ¿no? Entonces se siente en peligro y entrega su acta de diputada, ¿no? Pero bueno, hay un fragmentito de una cosa que dice ella a los parlamentarios, que es un fragmento de un discurso que habla sobre las manos de un campesino, que la había estado buscando hoy porque es que me parece una cosa muy bonita y muy tremenda, las dos cosas. Esto es uno de los discursos que está en la novela, pero que es de su puño y letra en el Parlamento. Dice, a ver, es que hoy no encuentro nada, perdóname un segundo. Las manos del campesino, aquí está. Dice, señorías, ¿qué estamos haciendo para proteger a los campesinos de los caciques? El primer aspecto de la esclavitud es la esclavitud física. No hay conciencia que pueda sentirse libre dentro de un cuerpo hambriento ni apaleado. Por eso quiero presentar ante la Cámara hoy una enmienda para evitar la rebaja de jornales e impedir la coacción a los obreros que profesen ideas políticas que no convengan al patrono. Entonces un murmullo perezoso se arrastró como un caracol por la sala. ¿Una enmienda? Se burló alguien con fanfarronería, pero ella echó el lazo a cada una de sus miradas y endureció la voz. Díganme,
Queremos echar un remiendo en esta economía deshecha. ¿Por qué? Claro, por este instinto humano de que se retrase el drama. Hoy no, esperemos un día más. No quieren ustedes conceder nada, no quieren escuchar la voz de la miseria, la voz del que trabaja y produce. Mejor para nosotros, ¿verdad? Cuanto más crueles, cuanto más necios, mejor, sí. Yo les entiendo, señorías. Por eso les confesaré una flaqueza. Nunca he podido sobreponerme a la impresión dolorosa que me causa estrechar la mano de un campesino. Es verdad, porque no está endurecida por el trabajo honrado, como había leído a los poetas. No, está blanda, anormalmente blanda y fría, con los músculos fuera de su sitio, los huesos desviados. Parece que la piel no la protege. Tengo que hacer un violentísimo esfuerzo por disimular mi estremecimiento. Respetemos esas manos. Eso he venido a decirles porque llegará el instante, como llegó a Rusia, en que haya que recoger en una espuerta los restos de todo lo que se hunda y tengan que ponerse a rehacer España los únicos que saben hacer algo por sí mismos. Ahí es nada. Se quedó muy ancha. Bueno, avanzamos en la historia de España. Ya sabemos lo que ocurre. Bueno, ella deja el acta de diputada a primeros del 36 y bueno, ya se convocan elecciones generales. Sabemos cuáles son los resultados. Gana el Frente Popular y bueno, pues llegamos al 18 de julio o 17 de julio del 36, ¿no? Y María, pues ella dice que una de las primeras bombas, ella dice que la primera cae precisamente en donde ellos tenían guardados todos los 35.000 ejemplares, ¿no? Y también en la casa de Gregorio, donde había pues mucho material del teatro, lo tenían almacenado allí. Pero bueno, en julio del 36, el gobierno la designa miembro de la comisión gubernamental para ocuparse de las indemnizaciones que se concedían a los heridos de guerra. Estuvo visitando hospitales de sangre para reconocer a los heridos y pasarles una pensión, incluso a los muertos. Entonces, de esto nos va a hablar ahora Vanessa. Sí, bueno, ella dice que es la experiencia más terrible y la actividad más terrible que le podían haber asignado, porque ella tenía que llegar al hospital de sangre y además ella vivía de una manera en el frente de Madrid, de una manera muy, muy cruda. Como dice ella en una carta, se está desangrando el país, se está desangrando Madrid, porque es que llega y los rastros de sangre que dejan los cuerpos mutilados y los cuerpos heridos cuando entran a los hospitales, ella dice que se lava porque llega a casa con olor a carnicería, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Entonces ella se encarga de dar las ayudas a las personas que han quedado tullidas o a las viudas de los muertos. Y hay un momento terrible en el que ella cuenta cómo cuando el cuerpo de un chico joven todavía está caliente y todavía no ha muerto, ya le está hablando a la viuda y a los hijos que están allí de la indemnización. Y entonces hay una carta terrible donde le está contando, no me acuerdo ahora mismo a quién, pero dice ¿cuánto vale una pierna? ¿Cuánto vale un pie? ¿Cuánto vale una vida de un chico de 20 y tantos años que deja a su familia sin nada, ¿no? ¿Cómo puedo yo valorar eso y echar una firma, ¿no? Es tremendo. Entonces lo pasa realmente, para ella es lo más traumático. Y luego, sobre todo, que ve el desastre venir a velocidades vertiginosas, ¿no? Bueno, la guerra continúa, entonces ya hemos mencionado antes que el gobierno emprende una amplia campaña diplomática por Estados Unidos. Aquí vemos a Isabel Oyarzábal junto con Marcelino Domingo y Luis Sarasola, que era un sacerdote vasco. Hicieron una campaña enorme por Canadá y Estados Unidos. Estuvieron a punto también de enviar a María Lejárraga, pero la verdad es que no dio tiempo. Entonces, a ella la envían a
la envían como en la Sociedad de Naciones, ¿no? Y bueno, a lo mejor nos puedes dar tú más datos de ello. Sí, bueno, ella además cuando la mandan fuera, ella vive muy pocos meses la guerra civil aquí, cuando la mandan fuera se despide de su hermana y se lleva una bolsa y no se imagina que no va a volver. Y muchas veces recuerda esos 2 escalones donde le dio un abrazo a su hermana, no volvería a España nunca más, ¿no? Como si imaginara aquello, luego le pilla la Segunda Guerra Mundial en Niza y en París, en fin, tremendo. Entonces, una de las labores que ella hace más importante allí, aparte de ir sacando a determinados políticos a través de Niza, ¿no?, a diferentes países, es hacer colonias infantiles para niños huérfanos o niños que tienen que estar protegidos, bueno, las famosas colonias que se hicieron por Europa, ¿no?, para proteger a niños de la guerra, que protegieron a sus 2 sobrinas, entre otras cosas, ¿no? Por eso, a una de las que conocí yo concretamente, a Margarita, que murió también con 100 años hace muy poco, pues era su sobrina predilecta y su ahijada, y había vivido mucho con ella, entre otras cosas, durante la guerra, ¿no? Entonces, toda esta parte que ella cuenta sobre las colonias infantiles es muy tierna porque, claro, ve la guerra a través de los niños. Hay niños que de repente se olvidan de su nombre, hay niños que solamente repiten su nombre y no saben decir nada más, hay 2 hermanitos que los llaman los muñecos gemelos, que van siempre cogidos de su falda y que no se quieren separar, como si fueran siameses, y de repente ya cuando le pregunta al niño mayor, al hermano mayor, que tiene 2 años más que la otra criatura, que igual tienen 7 y 4 años, dice, pero no lo sueltas ni para dormir, o sea, y dice, no, es que a mí mi mamá, antes de irme, me dijo, no sueltes de la mano a tu hermano. Entonces se tiran, pues, los 2 niños agarrados de la mano semanas. En fin, es de primera mano cuando empiezas a leer esas cartas de cómo María hizo toda esta labor de ir protegiendo a los niños, es brutal, ¿no? Luego, además, hay una parte que le toca hacer, que es, bueno, le dice a los niños que escriban cartas a sus padres para que vean que están bien y que están tranquilos, ¿no? Entonces, los pobres se inventan cosas. Y les dicen que están muy bien, que comen todos los días, que tienen un trocito de bosque, que han comido queso. En fin, es increíble cuando las cartas de esos niños, dice con su letruja, ¿no?, intentan proteger a los padres que están en medio de la guerra, que no saben si les va a llegar la carta, si están vivos o si están muertos, y a pesar de todo intentan despreocupar a sus padres para decirles que están bien, ¿no? Bueno, en el 38 se instala en la casa que había comprado en los años 20 en Cannes-sur-Mer, que es pues un pueblecito, casi un barrio de Niza. Y es muy importante porque, claro, a veces lees cosas sobre María Lejárraga y hay gente que dice, bueno, es que estalló la guerra y se fue a la Costa Azul. Y entonces, a mí es que me parece, a veces puede ser pura ignorancia, ¿no?, pero otras veces es simplemente una campaña de desprestigio, ¿no? Porque realmente tengamos en cuenta que estamos hablando de una mujer del año 74. En el año 36, 37, 38 es una anciana. No quiero una anciana para la época, que aquí todos ya hemos pasado los 60 o casi todos, ¿no? Pero en los años 30, la expectativa de vida era de 40 años, poco más o menos en este país. De manera que bueno, ese esfuerzo, ¿no?, de hacer esa campaña diplomática por distintos países, y ya cuando la República no la necesita y las cosas se ponen muy feas, ella se refugia en su casita en Helios, ¿no?, que le llama Helios porque adoraba el sol por la revista, y bueno, pues pasan, la verdad, muchas vicisitudes, y hay 2 protagonistas fundamentales en esos años de María. Bueno, María, aparte, desde esa casa, en esa casa se van desde Indalecio Prieto hasta muchísimas personalidades y escritores de la época. Es, digamos, como el primer lugar donde paran para el propio Gregorio para irse a Buenos Aires. Es decir, que también estaba haciendo su labor en la sombra allí. La mala suerte quiso que justo cuando manda a sus sobrinas de vuelta, que dice, menos mal,
Empieza la Segunda Guerra Mundial y su casa se convierte en un cuartel general de los nazis, por lo tanto tiene que salir huyendo y se refugia en París, primero en un apartamento en Niza, luego se va a París, a la casa de su ex asistenta, que bueno, pues es como la película del pianista, o sea, que tuvo que esconderse y no decir que estaba ahí, ni podía salir a la calle, ni encender una luz, para que nadie supiera que la casa estaba ocupada, ¿no? Y no la denunciaran. Entonces está en París sin poder salir de allí, dependiendo de que a esta mujer, a su ex asistenta, no le peguen un tiro, porque es la única persona que va a llevarle algo de comida. Y para ganarse un pequeño jornal, esta mujer está trabajando en una fábrica de alpargatas. Entonces le da algunas de las alpargatas que ella cose para que las cosa y a cambio le da un dinerito. A todo esto María se está quedando ciega, tiene una doble catarata en cada ojo, por lo tanto prácticamente no puede escribir, adelgaza 38 kilos y prácticamente se empieza a morir de hambre. Es decir, de hecho, una de las cosas que tiene María Lejárraga, no lo hemos dicho, pero era un inquebrantable sentido del humor. Entonces ya hay algunas cartas que a través de un abogado de Barcelona para burlar la censura y tal, llegan en plena posguerra ya a España a sus sobrinos. Dice cosas como esta. Aquí insisto que no es que tuviera hambre, es que se estaba muriendo de hambre, o sea, estaba prácticamente que no se podía tener en pie. Dice: queridos míos, esta semana he comprobado que el hambre es muy creativa y provoca sueños gastronómicos. Hoy he soñado que venía rodando por la carretera una fila de quesos manchegos seguida de un tarrito de miel. Sueño con los comestibles más inverosímiles, bacalao o lentejas, que no me gustaron nunca. Sueño con pestiños y torrijas. Me da miedo que os asustéis al verme, así que os mando una foto de cómo me recordaréis cuando nos despedimos en la estación de Hendaya. Ahora ya seréis unas señoritas, le dice a sus sobrinas. Yo estoy muy elegante de línea porque he perdido más de 30 kilos, aunque la risa, eso no me adelgaza. Estoy casi ciega por una doble catarata que no puedo operarme y parezco un poco más una bruja que un ser humano. No le queda otro remedio, en un momento dado, que poner en venta la que ha sido su compañera desde esa gira que hace cuando es jovencita con la beca de maestra, que es su máquina Jost, que es una máquina que la tuvimos en el Centro Dramático Nacional cuando estrenamos la obra de teatro, con doble teclado, que es esa que veis ahí, que estaba en casa de Margarita, a una de las que le dedica la carta, y que pesaba una tonelada, según ella, pero bueno, que una vez Juan Ramón Jiménez le echa la bronca porque dice que tiene un calambre de escritor y dice, ¿pero qué escribe usted para tener un calambre de escritor? Claro, pues estaba escribiendo las obras completas de Martínez Sierra y dice, pues que es que tengo un calambre porque escribo a mano. Dice, ¿pero qué hace usted escribiendo a mano? Cómprese, por Dios, una máquina de escribir. Esta fue. Bueno, pues la tiene que empeñar y es uno de los momentos más duros de su vida porque sin ella, evidentemente, aparte del símbolo que es una máquina de escribir para un escritor, yo se lo puedo sentir muy desde las vísceras, ¿no? Pero se da cuenta que es que encima no va a poder escribir, ¿no? No va a poder, y aparte no ve. Entonces, en esa situación está cuando gran parte de sus amigos, claro, cuando llega la guerra, pues han perdido todos el contacto, no saben si están vivos o si están muertos, ha terminado la invasión, es decir, ya han ganado los aliados, pero no se sabe nada de ella. Y ella ha vuelto a Niza, pero sigue encerrada y muriéndose de hambre, sin poder ver y sin poder escribir. Y entonces Matilde de la Torre, que es su gran compañera, que fue parlamentaria, ella era una mujer, la describe de una manera muy bonita, como una mujer de apariencia frágil, siempre enfermiza, pianista y tal, pero que bueno, que fue una de las que estuvo a pie de Revolución de Asturias y una mujer, una política tremenda. No es la única que no para nunca de buscarla. Todo esto Gregorio está en Buenos Aires, ha estado por Hollywood, en fin, no se ha preocupado sabiendo que ella se había quedado en París de si está viva o si está muerta. Y Matilde va todos los días a la Cruz Roja en México, donde está exiliada, y preguntando, pero es que ¿dónde estuvo? Pero es que este edificio lo derruyeron las bombas y luego fue para acá y fue para allá. Y va siguiendo su rastro y un día le llega un telegrama a su casa de Niza donde dice que están vivos y que dónde está. Y entonces ella, que no ve nada, le pide al chico que se lo trae que se lo lea. Dije, hijo, no veo nada, léeme qué pone. Y entonces
le ayuda a redactar un telegrama y entonces le pone alegría de saber que estáis vivos, me estoy muriendo de hambre, estoy ciega, no puedo escribir, no puedo trabajar. Y entonces hay un momento maravilloso en toda esta historia, porque esta también es una historia de amistad, ¿no? De amistad a través del tiempo y del espacio, en el que le empiezan a llegar cajas y cajas y cajas de alimentos, de jabón, de pastillas, de todo, de papel para escribir. Y a veces no se ha borrado incluso las señas, no sabe dónde ni a quién dar las gracias. Y es Matilde de la Torre que ha escrito un telegrama a todos los amigos que tiene localizados por todas partes del mundo para decirle: María está en apuros, necesita nuestra ayuda. Y si alguien sabe, dice el telegrama literalmente, bueno, aparece ahí, dónde está ese canallita de Gregorio, porque no sabe si está vivo o está muerto, díganselo, ¿no? Y entonces ella se empieza a recuperar y además ella dice: no me enviéis solo alimentos, necesito trabajo. Y hay un amigo que también le dice: mira, hay unas cosas que puedes hacer para la BBC. Y entonces viaja a Londres como puede, hace este proyecto y con eso consigue operarse de cataratas y vuelve a ver y recupera su famosa máquina Yost, que no quiso una más moderna nunca. Y vuelve a escribir y a hacer traducciones y a sobrevivir, vamos. Sí, como anécdota feminista o femenina, la máquina Yost la introdujo en España una mujer, era empresaria, María Espinosa de los Monteros. No tiene nada que ver con el político, con la familia de este político. Y bueno, y además incluso vivía en la calle del Barquillo, incluso allí en los bajos del edificio puso una academia de mecanografía, porque eso era totalmente, era una salida profesional para las mujeres. La mecanografía ha sido hasta el acceso de los ordenadores, ¿no? Entonces, María Espinosa de los Monteros es la que llevaba el monopolio de la Yost en España. Sí. Bueno, realmente pierde amigos. Aquí tenemos destacados dos, ¿no? A lo mejor nos puedes decir algo de ellos o... Pierde todos sus amigos realmente menos Juan Ramón, ¿no? De hecho, ya una de las cosas que le duele mucho de cuando se ofrece ese perdón, entre comillas, para los que quieran volver a España. Por ejemplo, alaba mucho la figura de Falla, que a pesar de que habían tenido sus más y sus menos, porque se enfadó con Gregorio por una obra que no entregó a tiempo y tal, perdió el contacto con él, pero no con su hermana. Y, por ejemplo, Falla, que sí era conservador y que no tenía ningún problema con el régimen, es más, el régimen lo quería aquí, sin embargo se fue y decidió que se iba porque mientras no apareciera el cadáver de su amigo Federico, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, Peman lo persiguió hasta las últimas consecuencias, lo cuento en la novela. O sea, le dieron cargos públicos cada vez que temían que se fuera a ir. Le daban un cargo, le ofrecían dinero y se tuvo que ir diciendo que se iba a hacer unos conciertos en Nueva York para que... Y aún así, cuando se bajó del barco, tenía una oferta del generalísimo de que fuera ministro de no sé qué. Bueno, el caso es que consiguió irse Falla, cosa que, por ejemplo, Gregorio no hizo. Gregorio estaba fuera. Cuando la localiza, le dice: yo pensé que recibías derechos. Dice: ¿pero de dónde? Yo pensé que había dinero en las cuentas. En fin, que un poco más o menos que lo que le dice en esa carta es que está muy, muy triste porque no le han ido bien las obras en Buenos Aires, y que la otra le podía haber contestado: bueno, yo me estaba muriendo de hambre, ¿sabes? Pero bueno, en fin, cada uno tenía sus tribulaciones. El caso es que Gregorio él opta a ese perdón del franquismo y se viene, porque dice que el clima de Buenos Aires no le sienta bien, se viene con Catalina Bárcenas y con su hija, y se muere a los 2 meses de llegar a España de un cáncer de estómago, porque él pensaba que todavía aquí podía hacer cosas y no sé qué. A María le dolió siempre mucho que él volviera, precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque todos sus amigos, los que no estaban exiliados, estaban muertos o estaban en paradero desconocido. Turina, por ejemplo, Joaquín Turina, con quien colaboró tanto María y que eran íntimos amigos también, se había quedado escondido en España y se murió de una depresión prácticamente, se empezó a enfermar, nunca volvió a estrenar sus obras. O sea que los que se quedaron tampoco corrieron una buena suerte, ¿no? Y con el que mantiene, aparte con Matilde de la Torre, que Matilde no mucho después, como dice ella me salvó la vida, ¿no? Con aquel telegrama, muere.
es una cosa que a María le afecta muchísimo porque era su gran amiga y porque además siente que no se ha hecho justicia con ella, porque a Matilde de la Torre se la echa del partido por ser seguidora de Negrín y entonces, pues bueno, el caso es que pues ella no perdonó que a Matilde se la echara cuando ya estaba enferma, es que se la echó y se murió prácticamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que con el que tiene contacto hasta el final de sus días es con Juan Ramón Jiménez, que en ese momento está en Washington. Como dice ella, Juan Ramón siempre se estaba muriendo de algo, era totalmente hipocondriaco, ¿no? Y era como su hermano pequeño, lo quería muchísimo. Ella siempre sospechó que sería la última, o sea, la primera en morirse porque era mayor que todos ellos. Tenemos en cuenta que estos murieron casi todos entre el 48, el 47, el 46. O sea, Falla, Gregorio y Juan Ramón dura un poco más. Pero es que, o sea, poco después del Nobel, que fue cuando murió Zenobia y no lo superó tampoco, pero es que María muere en el 74. Es que María ya escribió guiones cinematográficos y tiene una obra de teatro sobre la televisión. O sea, que es una cosa, claro, es que le pilla, yo siempre digo, es que el siglo XX es fascinante para bien y para mal, ¿no? Es el siglo más sangriento probablemente en cuestión de cantidad de guerras y revoluciones de nuestra historia, probablemente uno de los más sangrientos, pero a la vez es uno donde ha habido pues mayores cambios políticos, sociales y de desarrollo tecnológico, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, María llegó a vivir la carrera espacial. Es decir, una mujer que nace en el 98, ¿no? Es muy alucinante. Pero bueno, con Juan Ramón tiene cartas muy bonitas al final de sus días, le trata de animar porque ha muerto Zenobia. Es el único que no se había dado cuenta que Zenobia se estaba muriendo, porque estaba cuidándole todo el día. Zenobia tenía un cáncer galopante y de repente va y se muere. Y entonces ella va a verle a Washington a uno de estos retiros que él hace, porque Juan Ramón se autoingresaba de vez en cuando en un psiquiátrico. Cuando se encontraba mal se autoingresaba. Y entonces se va a verlo a una de estas casas de reposo y ahí le enseña sus dos únicos libros con su nombre de ese momento, que son Gregorio y yo, que son estas memorias de las que ahora hablaremos, y Una mujer por caminos de España, que son fuertemente censurados en España, no solamente por el régimen, sino por los intelectuales que se han quedado aquí, que les parece fatal que ella hable de coautoría, cuando era la autora total. Le dedican unos exabruptos en prensa tremendos, pero bueno, sí le llega a enseñar a su amigo y le dice, bueno, menos mal, ¿no? Que puedo ver esto, ¿no? Unos 2 libros, en este caso firmados con su nombre. Sí, bueno, tiene un larguísimo exilio, claro. A lo mejor nos puedes hablar un poquito, ¿no? De su estancia no muy afortunada en los Estados Unidos, y luego va a México y por último acaba en Argentina. A ver qué nos dices. Bueno, ella está muy condicionada por una hermana que tiene enferma, que la tiene viviendo con ella en Niza, entonces yo creo que no se va antes por eso, ¿no? Pero cuando muere, todavía no ha muerto su hermana, va a morir un poco después, la deja con unos amigos íntimos en Niza. Vende la casa de Niza y con eso, porque hay que pensar que claro, aquí este es otro territorio resbaladizo. Una de las cosas que ocurrió con los autores que se fueron al exilio es que aquí siempre hablamos de que se expropiaron casas y que se expropiaron propiedades, pero dentro de las propiedades que se expropiaron también se expropió la propiedad intelectual de algunos autores. Entonces ya no solamente es que las obras no se representaran, es que la SGAE, que en ese momento todavía no era la SGAE, era la Sociedad de Autores, me parece que era la Sociedad General de Autores, que es ahora, en connivencia con el franquismo, nunca le dio a María lo que ella tenía que tener por derecho. Es decir, a mí hay veces que me han dicho, pues vaya feminista, porque resulta que esta mujer nunca se quitó el nombre del marido. Hombre, es que no era idiota, quiero decir. O sea, esta mujer, si su nombre de pluma es Gregorio Martínez Sierra, se va a divorciar cuando lo que no le va a pertenecer porque no está registrado a su nombre, le va a pertenecer como viuda. Es decir, aunque hubiera sido solo como viuda, a su hija le tenía que haber pertenecido parte y a ella como viuda le tenían que haber pertenecido parte de los derechos de autor. Bueno, eso no se respetó. Luchó, hay casi un centenar de cartas
con distintos abogados que se van vendiendo a la parte contraria sistemáticamente, ella desde el exilio y los otros en Madrid. O sea, que dices que esta mujer nunca luchó por sus derechos, y unas narices. O sea, es que no paró de luchar hasta los 90 años, tiene cartas, intentando reclamar derechos. Lo que pasa es que, afortunadamente, falla con quien había escrito una obrita llamada El amor brujo y tantas otras, ¿no? Pues sí había registrado sus obras, como muchos músicos de la época, en la Sociedad de Londres. Entonces, por ahí conseguía que parte de los derechos le llegaran, aparte de que ella siguió trabajando como traductora hasta que se murió. Y seguía y daba clases, o sea, quiero decir que ella tenía sus propios recursos aparte de su casa en Niza. Con lo cual, esta buena señora, cuando de repente dice, es que yo estoy aquí como muerta en vida, yo ya necesito aire fresco, como tenía esta vitalidad que tenía, se va a hacer las Américas con 70 años. 70 años, que es que entonces, es que era una abuelita, ves su pasaporte y es una abuelita. Entonces, te cuenta, ilusionadísima, cómo coge el barco a Estados Unidos y cómo desemboca en Nueva York. ¿Y dónde va? Pues va a esos lugares donde sus obras han triunfado. Es decir, Canción de cuna fue obra de repertorio del Manhattan Theatre durante años, Mamá también. Es decir, varias de sus obras estuvieron traducidas por ella misma y representadas en Nueva York durante muchísimos años. Entonces se va a ver a los gerentes de los teatros. Claro, cuando tú llegas a un gerente de un teatro y dices María Lejárraga y dice, pues tanto gusto. Ahora dices María Martínez Sierra, pues entonces sí, su nombre de pluma sí les sonaba. Entonces se encuentra con cosas muy tremendas que no sospechaba, como que, y eso pasa en Nueva York y pasa en Buenos Aires, ella tiene agente en Nueva York, tiene su traductor en Nueva York también, Colis Pornov. Y entonces se da cuenta que Gregorio, cuando pasó por allí en el exilio, había hecho correr el rumor de que ella había muerto en Auschwitz y de una manera como muy teatral. Entonces dice, bueno, no solamente estoy muerta en vida, sino que encima he tenido que resucitar. Y claro, es que los gerentes de los teatros decían, la viuda de Martínez Sierra, y era como ver aparecer, decía ella, a un fantasma. Entonces decía, ya que me lo cuenten, que me cuenten de qué forma tan creativa morí en ese campo de concentración. Con lo cual ella tiene que resucitar. Y aliada con su agente y traductora, con Colis Pornov tiene varias reuniones, pero bueno, no son fructíferas. Incluso llega a tener una reunión con la Disney porque se interesan en un cuento de una colección de cuentos para niños, escribió en su día, que se llama Viaje de una gota de agua, y ahí hay un cuento que se llama El perro Merlín y la gata egoísta, y en una carta de las que he leído, esto está por demostrar, pero por el tempo, digamos, y por la fecha de las cartas, pues me temo que tratándose de Disney pueda ser real. Le dicen que no les interesa, ella manda el tratamiento cinematográfico y al año y medio se encuentran producida La dama y el vagabundo, que es idéntica a la historia, espaguetis incluidos, pero dice, lo han convertido, le dice a su amiga, ¿te lo puedes creer? Pues lo han convertido en dos perros y se han quedado tan anchos. Tratándose de Disney, que no fue el único robo del que fue de propiedades intelectuales, era muy amigo de lo ajeno y tuvo muchas denuncias al respecto, pues no es raro del todo. Bueno, el caso es que se decepciona y dice, bueno, pues me voy a México, que es donde también han tenido muchos éxitos mis obras, y además hay muchos compañeros que se han refugiado allí. En México no le gusta el ambiente que hay entre los exiliados, dice que están todos a la greña, que es increíble habiendo sufrido todo lo que han sufrido, que unos no se hablan con otros, que hay mucha tensión, entonces no le gusta. Y de ahí va a Buenos Aires, que es donde ella nada más bajar dice que se siente de repente respirar. Había estado falla allí y había muerto. Había estado allí exiliado y bueno, pues es allí donde encuentra su hogar hasta el final de sus días, ¿no? Sí, realmente, bueno, pues vemos cómo esta larga vida fructífera y productiva e importante, ¿no?, en la historia de España de María Lejárraga, pues acaba en el verano del 74. Ella había nacido el 28 de diciembre del 74, pero un siglo antes. Entonces, bueno, a lo mejor nos puedes contar algo de sus últimos días, últimos meses, su trabajo allí en Argentina. Bueno, ella era muy querida
por los argentinos. De hecho, en Buenos Aires hay muchas personas que la consideran su maestra, muchos escritores y la visitan mucho. Tiene allí a unos sobrinos, a su sobrino Jaime y a sus hijos que se han trasladado allí a trabajar, por lo tanto tampoco está sola, aunque se vuelven justo antes de que, o sea, como 2 o 3 años antes de que muera, ¿no? Sí es verdad que ella siempre quiso conservar su independencia. Ella vivía primero en un hotelito que se llama el Hotel Lancaster, donde además pude estar. Han hecho una reforma, pero hay partes del hotel que están intactas. Es un hotel boutique hoy en día, en una zona muy parisina de Buenos Aires, de aspecto. Entonces ella se sentía allí pues como pez en el agua. O sea, quiero decir que también, no me acuerdo, en un artículo hace no mucho en El País que sentó muy mal a la familia, dijeron María Lejárraga que murió en la indigencia prácticamente y no, es decir, esta mujer, aparte que estuvo trabajando, como estaba diciendo, traduciendo hasta el día que se murió, es que, bueno, pues no vivía tampoco con grandes lujos, como dice ella, pero lo suficiente para vivir, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, echaba de menos, obviamente, pues a sus amigos, y sí es cierto que hay un momento que es muy tierno, que se han ido sus sobrinos por Navidad a ver a su familia y le traen pues fotos y le traen pues no sé si sería en aquel momento ya un Super 8 o qué sería, pero el caso es que ella llega a ver imágenes en movimiento y de repente dice, lo que no me había pasado antes, sintió como un retortijón en el corazón, ¿no? Dice, porque de repente vio sus cosas, sus cuadros, sus libros, ¿no? Bueno, pues todos sus recuerdos en casa y se dio cuenta en ese momento, le cuenta María Lacrampe en una carta, que no los va a volver a ver, que no va a volver a España ya con esa edad, ¿no? Entonces, bueno, ella sigue trabajando, luego se va a una casa de reposo, pues algo parecido a una residencia, porque ella está muy mayor y sí es cierto que lo que escribe en ese momento tiene una recopilación que se llama Fiesta en el Olimpo, que es preciosa, es teatro breve, que es donde digo que tiene hasta una obra dedicada al mundo de la televisión, se llama Televisión sin pantalla, se llama la obra. Y luego tiene una obra que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, que se llama La Matriarca, que yo creo que es su carta de despedida. ¿Y por qué digo esto? Porque el argumento es increíble. María Lejárraga dejaba mucho de sí misma en sus obras. Había mucha autoficción en algunos casos, ¿no? Por eso escribió mucho triángulos amorosos y demás en una época. Entonces, la historia de la matriarca es una mujer que le faltan 6 meses para cumplir 100 años y su familia se ha empeñado en hacerle una fiesta de cumpleaños. Y ella no quiere porque cree que si celebra esa fiesta de cumpleaños no va a llegar a los 100, que es lo que quiere, y se va a morir, que es exactamente lo que le ocurre a ella. Se muere 6 meses antes, es increíble, 6 meses antes de cumplir los 100 años. Le hicieron un homenaje en la radio argentina que yo he intentado hacerme con la voz de ella de 1000 maneras. No hay forma, pero sí hay mucha gente que colaboró, que están sus intervenciones con lecturas dramatizadas, dedicadas a ella, en fin, le hicieron una fiesta en la radio argentina por todo lo alto, donde participó lo más granado de la época. Y hay una anécdota curiosa, y es que cuando yo me voy a Buenos Aires y voy al hotel y demás, hablo con su familia, Margarita estaba viva todavía, su sobrina, su ahijada, y dije, me gustaría visitar a María. Me gustaría visitar la tumba de María, ¿no? Para una cosa, yo estaba allí investigando y me dicen, bueno, pues es que como no estábamos allí ninguno, no sabemos decirte exactamente el número y la tumba, pero está en tal cementerio. Y entonces, pues yo me voy allí, me paseo por allí, aquello es como una ciudad grande y no la encuentro. Y entonces, a continuación, me voy a los registros. Y en los registros, que además es un registro por hombres y mujeres, por época, no aparece tampoco. Digo, esta mujer ha conseguido no solamente borrarse de sus libros, sino que se ha borrado la historia, ¿no? Y entonces vuelvo a llamar a sus sobrinos aquí, digo, mira, no la encuentro. Llama a Alda Blanco, una gran investigadora que me ha ayudado mucho, que es experta además en el exilio, y le digo, Alda, tú no me dijiste a mí cuando estábamos investigando que habías ido a despedirte de María, como yo estoy haciendo así emocionalmente, ¿no? Y dice, sí, pero no la encontré. Digo, pero yo pensé que tú habías ido allí y habías dicho María. Y dice, sí, decirlo lo dije. Me despedí, pero no la encontré. Bueno, total, que me voy al cementerio de la Chacarita, tal. E investigando, guiada por la obra La Matriarca, de repente hay un momento que la matriarca le dice al cura que le está dando la extrema unción en la obra de teatro. Le dice, pero yo no quiero que mi cuerpo se lo coman los gusanos. Y empieza a decir, ¿por qué estás diciendo impía, tal? Dice, no, yo quiero de la tierra al aire limpio, que mi cuerpo sea cenizas. Dije, date. Se incineró.
Total, que le pregunto a la familia, digo, ¿vosotros sabéis si se incineró? Dice, hombre, es que la prensa española puso que la habían enterrado en tal cementerio. Entonces parece ser que ella lo que hizo, porque luego sí encontré al hijo del señor que se encargó de tirar las cenizas al Río de la Plata, parece ser que ella dijo, mira, como la familia, total, ahora ya el Vaticano hace 2 años, que además hay una carta que le dice a María Lacrampe, qué alegría que el Vaticano por fin, porque ella sí era católica, por fin admita la incineración. Pero, a pesar de eso, en España no estaba bien vista. Con lo cual dijo, mira, como ella siempre había sido muy práctica, dijo, ¿para qué me voy a meter a mi familia en historias? Que digan que me han enterrado y yo aquí hago lo que me dé la gana, que es lo que he hecho siempre. Y entonces la incineraron, era el presidente de la papelera española allí, conseguí hablar con su hijo, su nieto, ya no recuerdo, y efectivamente fue quien se llevó las cenizas y de hecho luego me encontré una foto que está ella posando con un velo, haciéndose muy contenta como con, sí, casi, pues eso, 90 y muchos años, posando delante de la que iba a ser su tumba, el Río de la Plata, ¿no? Esta es una anécdota que os puedo contar así de primera mano. Pero es que la familia tampoco sabía que había sido incinerada. Bueno, pues con estas cenizas de María Lejárraga, que a pesar de que son cenizas y que se arrojaron al Río de la Plata, de alguna manera, gracias a las investigaciones como las de Vanessa, el océano, ¿no? Porque las corrientes oceánicas vienen de América, nos la han devuelto en forma de grandes novelas o de documentales. Así ya acabamos y dejamos unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo antes de las preguntas solo quería decir que por justicia creo que hay 2 mujeres, esto ha sido una cadena de mujeres investigadoras, yo soy la última, soy la que menos importancia tiene. Si tenemos a María Lejárraga hoy es por una investigadora llamada Patricia O'Connor, que es esta mujer investigando la figura de Martínez Sierra. Ella quería hacer, a su director de tesis le preguntó en la Universidad de Nueva York por mujeres dramaturgas de esa época y le dijo, no hay. Dijo, bueno, pues alguien que tratara la figura de la mujer. Y entonces le dijo, pues Gregorio Martínez Sierra. Y entonces esta mujer, jovencita, haciendo su tesis, empieza a hacer la tesis en Gregorio Martínez Sierra. O sea, yo con Pat O'Connor, aparte de haberme hecho el prólogo a mis obras sobre María Lejárraga, hablo a menudo, nos hemos hecho amigas, es un ser maravilloso, era traductora de tantos autores, entre otros íntima amiga de Buero Vallejo, todo lo de Buero lo ha traducido ella. O sea, es la gran experta en teatro español en aquella orilla, ¿no? Y Patricia O'Connor fue la que un día empezaron a no cuadrarle cosas. Y entonces dijo, pero vamos a ver, y este señor escribía sobre feminismo y tal, y entonces contactó con la familia y dio con unas cartas que María se llevó al exilio, se llevó solo un paquetito de cartas, que son todas las cartas que, gracias a que se separó de Gregorio, demuestran, porque se tenían que escribir cuando escribía una obra, oye, mándame el siguiente tal que tiene que seguir ensayando. Niña mía, sigue escribiendo así de bien, ¿qué tal? No, yo ya te pondré las pegas al final. Entonces, hay toda una confesión en forma de cartas a las que accedió gracias a la confabulación que hubo entre Margarita, su sobrina, que puso esas cartas en manos de esta investigadora y fue la que dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Escribió una tesis para La Avispa, la editorial teatral que estuvo viva hasta hace unos años. Nadie le hizo ni pajolero caso, ni aquí ni allá. Y siguió esa senda Alda Blanco, con la que acabo de hablar antes de venir aquí, que es investigadora del exilio, que hizo el prólogo a Gregorio y yo, y que siempre dice, a mí siempre que me llama María, lo dejo todo. Dice, cada vez que me pongo con otra cosa, María vuelve a mi vida, ¿no? Y después de eso, pues llegué yo, y como no tenía demasiada forma de investigar aquí ni de llegar a su familia, porque ellas ya no sabían si la familia estaba viva o muerta o dónde estaban, empecé a investigar con ellas en Nueva York y luego ya contacté aquí con la familia. Pero lo que quiero decir es que sobre todo sin Patricia O'Connor, que llegó a entrevistar a María cuando tenía 90 y tantos años, yo ya era una jovenzuela, no tendríamos pues a uno de los autores más importantes del siglo XX español, autora en este caso, que es María Lejárraga. Entonces esto lo quería dejar claro porque no se suele mencionar, yo siempre lo hago en las entrevistas, no se suele mencionar en otros documentos y creo que esto es importante saberlo.
Bueno, me imagino que habrá preguntas, comentarios. Sí. Te lo pasamos, pero con mesura, ¿eh? Me parece un tanto contradictorio que el primer tesorero del Partido Comunista, según tengo entendido, y me explicaban de tiempos de Núñez de Arenas, fuera Gregorio Martínez Sierra. Por supuesto, no podemos juzgar las cosas de hace muchos años con las ideas y la información que tenemos hoy. Pero aquí ha habido una gravísima injusticia. Y sobre todo, por lo que se ha contado muy bien, y felicito con entusiasmo a las dos, ha habido un momento en que María lo estaba pasando fatal y sus derechos de autor perdidos por ahí en el aire, porque tengo entendido que representaron obras en Francia, en Gran Bretaña, el éxito que tuvo en Hispanoamérica, en Argentina, en México, eso era un dinero, ¿no? ¿Y por qué ese dinero no se le dio antes? Incluso haciéndose los locos, es que como estará muerta, tal, y encima casi llega a los 100 años, ¿no? En fin, qué pena que no esté enterrada en un sitio importante. Aquí, por ejemplo, el cementerio civil, bueno, has dicho que era católica, pues algunos muchos. Queríamos hacer un monumento, por lo menos, ¿no?, para poderla visitar. Sí, un monumento. Bueno, pues enhorabuena y gracias, pero vamos, me parece muy injusto la posición de Gregorio Martínez Sierra con ella. Bueno, Gregorio fue presidente de la SGAE en dos ocasiones también, ¿eh? Eso ya para más simple. Miguel Ángel, hay otra pregunta por ahí. Bueno, contestando un poco a lo del monumento, yo quería hacer mención que en el barrio en el que ella estuvo mucho tiempo, que es Carabanchel, que es nuestro barrio, desde las organizaciones vecinales hemos solicitado que se ponga una placa donde fue su casa, que es en la calle Sombra, en la propia plaza de Carabanchel, y bueno, pues la Junta de Distrito se ha negado. Hay un instituto y hay una biblioteca que se llama María Lejárraga, efectivamente. Y luego hay una placa en Malasaña que... Sí. Y en Carabanchel tenemos una calle. Qué bien. Nosotros tenemos una calle. Algo tenemos. Pero vamos, sí, nosotros hicimos una reivindicación en la SGAE porque hay una parte que la propia SGAE está interesada en investigar. Hay muchos documentos que todavía no están digitalizados en las sótanos de la Sociedad General de Autores, y muchos son derechos que no pudieron disfrutar los autores que se exiliaron. Claro, en este caso las obras generan derechos cuando se representan. Obviamente, si hay censura, se dejaron de representar, con lo cual eso es poco como la pescadilla que se muere la cola. Pero había obras de repertorio, por ejemplo, El amor brujo, Noches en los jardines de España, Son de tres espejos, que son clásicos y que son obras representadas en todos los que son de repertorio, en todos los teatros del mundo. Bueno, yo la primera vez que vi el amor brujo fue en el Metropolitan de Nueva York, o sea, que quiero decir que siguen representándose con la misma intensidad. O, por ejemplo, Canción de cuna, cuando se hizo la película de Garci, ¿no? Entonces dices, ¿y esos derechos qué pasa con ellos, no? Entonces, bueno, el problema es que a día de hoy, como decía este señor, es que no están puestos a nombre de los dos. Hay algunos que sí, los que son con Falla, la familia Falla sí solicitó que que constara como coautora, ¿no? Pero, por ejemplo, hay zarzuelas que todos hemos escuchado y que también son clásicos, como Las golondrinas, que es de María Lejárraga con José María Usandizaga. Y yo tuve que pasar, no hace tanto, por delante del Teatro de la Zarzuela y ver libreto, Gregorio Martínez Sierra, digo, pero por Dios. En las oposiciones para maestro de literatura hasta hace 5 o 6 años, creo que ahora ya la han cambiado, se estudiaba al gran autor del modernismo, como autor de todas esas obras, y debajo un asterisco, me lo pasó una amiga mía que las estaba haciendo, y yo estaba en ese momento, acababa de estrenar la obra de teatro y estaba con la novela y estaba verde, me lo mandó. Y había un asterisco que ponía, parece ser que parte de las obras tuvieron la colaboración de su esposa María Lejárraga. Y bueno, o sea, esto ya es el colmo. Entonces, desde el mundo académico no se pone fácil tampoco. Es como que hay una especie de resistencia
a admitir algo que es obvio. Que, de hecho, al final de esta novela hago una recopilación de fragmentos de las cartas que os he comentado antes, que son, y la obra de teatro la terminábamos en el CDN con un poco el recuerdo de Gregorio diciendo esas cartas literalmente. Son cartas que están escritas en un momento en el que Gregorio ya ha ganado el Premio Nacional de Dramaturgia, que ha escrito sus obras, todas las más importantes, hasta Sortilegio, y están en los años 30. Y le dice, como tú no quieres escribir, que es cuando se han separado, como tú no te quieres escribir, luego volvió, pues estoy probando con Marquina y con no sé quién, pero claro, no es lo mismo, tal. Y luego le dice, estoy probando a escribir yo. Le estoy perdiendo el miedo a los diálogos. Pues ese señor se supone que ya es un hito de la dramaturgia española. Entonces quiero decir, cuando tú tienes esa carta en las manos, y yo te he tenido la carta, no publicada por alguien, transcrita, no, la carta, dices, pero qué duda puede haber, ¿no? Entonces en la SGAE promoví un homenaje en el que 13 dramaturgas españolas, desde Paloma Pedrero, que era la más decana, hasta una niña de 13 años, hija de una amiga dramaturga que también lo es, todas leímos fragmentos de sus obras y fragmentos de sus discursos en la SGAE y dejamos una pluma, y entonces en la SGAE se le hizo un homenaje público por aquello que no se había hecho en su día. Pero la realidad es que luego los derechos están a nombre de quien están. Y esa es la trampa, ¿no? Pero bueno, él fue presidente de la SGAE, o sea que ya se preocuparía de dejarlo todo bien atado, ¿no? O aparte, no la mencionó en su testamento. Pero era su mujer legal todavía, ¿eh? Entonces, lo que yo no entiendo, y sigo sin entender, es cómo los derechos como viuda no le llegaron tampoco. Y, o sea, le llegaron parte, pero la pelea judicial que se trajo desde el exilio, cuando me dicen, es que no luchó por sus derechos, luchó hasta que se cansó. Y dijo, mira, yo ya no puedo seguir con esto, ¿no? Porque tenía todas las de perder. Es que, claro, como estaba diciendo este señor, juzgar las cosas desde el contexto de nuestro, a pesar de todo, comodísimo siglo XXI, pues es otra cosa. Pero juzga a una mujer que no puede entrar en tertulias de hombres, que es donde se fraguaba, que no era novelista, que podía escribir en su casa, sino que tenía que conocer a los gerentes de los teatros, que no habría podido estrenar una obra de teatro porque de hecho no hay referentes, que luego pone todo a nombre del marido para poder estrenar en teatros nacionales, que luego el marido se siente súper cómodo en la función de autor y dice, bueno, total es mi marido, ya me dará paso en algún momento. Donde no hay casos de coautores hombre y mujer, que los Quintero eran los dos hermanos. Es decir, habría devaluado la obra de un hombre, que se sintiera apoyado o ayudado por una mujer. Y de repente, ese seudónimo que se ha montado es de un ser vivo, que, como es un ser vivo, se puede dejar, se puede morir, y luego ¿qué haces, no? Es decir, todo eso, además, la guerra, la Segunda Guerra Mundial y el exilio hace que sea bastante complicado, que cuando a mí alguien me dice, pues vaya feminista, porque total siguió escribiendo con el nombre de María Martínez Sierra, digo, bueno, vamos a tener una charla tú y yo. Y te cuento. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues vamos, no me dan comisión, pero el libro de Vanessa lo podéis comprar ahí, que ha venido la librería Sin Tarima. Entonces, bueno, la verdad es que yo os invito a leerla. Se lee a pesar de la longitud, se lee en 3 panzas, y se disfruta y uno se emociona mucho aprendiendo historia. Y además es de una gran calidad literaria. Bueno, pues entonces cerramos aquí, pues para dejar unos minutos, si alguien quiere que le firmen el libro o algo así, y ya hasta una ruta de las invisibilizadas o hasta la próxima jornada de la mujer en la Guerra Civil Española. Muchas gracias a todos.